Mercedes, ¿tú me has contado alguna vez cómo fue tu experiencia con la maternidad? Esa primera experiencia que fue difícil. ¿Por qué hoy nos lo quieres contar? Pues lo quiero contar porque efectivamente ha sido una experiencia muy dura y yo no he oído hablar mucho sobre lo duro que puede llegar a ser tener hijos, y lo quiero contar a los demás, sobre todo porque en un momento dado a mí me ayudó mucho escuchar la historia de una mujer, un vídeo que encontré en internet contando su historia, y me ayudó mucho escucharla. Cuando nació Luisa, para empezar, yo no me enteré de nada. Y fue la primera sensación durante los primeros días. A mí me hicieron una cesárea, y lo primero que recuerdo de Luisa fue una cosa que parece un sueño, en el que me dicen: has tenido una niña, pero tú estás dormida, totalmente anestesiada, y no te enteras. Eh, Al principio no la puedes coger en brazos siquiera, no sabes, y como estás dormida, la primera sensación es de sueño, en vez de una realidad muy fuerte, es una cosa como que no sabes muy bien si te está pasando a ti o no. Sí. Eso fue lo primero que sentí cuando ella nació. Los días posteriores yo me sentí igual, en una nube. Era todo un poco como con una sensación de sueño, porque no duermes físicamente después de una cesárea. Aunque a mí no me fue mal, pues tienes una movilidad limitada. eh, el tema de la lactancia es muy complicado, y luego tienes un trastorno hormonal, con lo cual yo tenía mucho el lloriqueo este tonto, fácil, El baby blues que le llaman, ¿no? que luego he leído que se llama baby blues. O sea, no he leído, de hecho ya me había informado, y no me preocupó llorar al principio, porque ya sabía, no sabía el nombre, pero sí sabía que era frecuente por el trastorno hormonal llorar mucho los primeros días después de dar a luz. Sí. Así que no era un llanto de tristeza, era un llanto de mezcla de emoción, de sueño, de una situación nueva, de cansancio, pero no era tristeza, y yo en ningún momento asocié ese llanto a lo que vino después. Después fue cuando sí vino una parte que no me esperaba. ¿Y qué es lo que yo no me esperaba? Sí me esperaba estar cansada, sí me esperaba estar un poco sobrecogida, con una nueva sensación de maternidad, que a la que no estás preparada. Todo eso me lo esperaba. Lo que yo no me esperaba, y que no le había oído a nadie contar, es que yo no sentía amor por mi hija. Ya. Y eso es una situación de la que te vas dando cuenta poco a poco, y es un sentimiento muy duro. Da Es muy mucho duro miedo. asumir que tú tienes a un ser delante, que por lo demás mi niña era preciosa. O sea, tenía una bebé preciosa, por supuesto para su madre más, pero yo veía la belleza en persona delante de mi hija, y sin embargo, a pesar de eso que tenía delante tan bonito, era incapaz de sentir, no sé si amor, pero de empatizar Ya. con ese ser que había llegado a casa y que nos había trastornado todo. Entonces a mí esto sí que nadie me lo había dicho. A mí nadie me había dicho. Yo me esperaba que el primer día iba a querer a ese ser. Sí. Y yo esperaba que pasara el tiempo y decía: esto pasará, 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 pero no pasó. Y eso es un sentimiento, lo que te digo, es muy difícil de manejar, porque inmediatamente te lleva a sentirte culpable. Estaba desconcertada y sencillamente, además me sentía muy abandonada. Es decir, yo sentía mucho amor, con mi marido estaba absolutamente emocionado con su niña, mis padres, los tíos, todo el mundo siente muchísimo amor, y tú no sientes nada. Entonces eso te deja absolutamente Desconcertada. desconcertada, con miedo, con una sensación de qué voy a hacer, pero no haces nada, porque tampoco te estás dando del todo cuenta al principio. Y sí sientes como abandono. Cuando todo el mundo se iba y ya no había marido, ya no había abuelos, ya no había tíos, y ya no sentía todo ese amor, toda esa alegría que había alrededor mío, como yo tuve que dejar mi trabajo porque trabajaba fuera de mi ciudad,
tuve que dejar mi trabajo para tener a la niña. Empezamos a pasar los meses, nos quedamos solas en casa las dos. Y ahí sí empecé a sentir mucha tristeza, sentía como que todo el mundo seguía funcionando a nuestro alrededor y nosotras nos habíamos quedado allí abandonadas. Sí. Eso era lo que yo sentía. Más adelante empiezas a intentar compensarlo. Ya te das cuenta de que no sientes lo suficiente hacia tu hija, no sientes lo que se supone que tienes que sentir y entonces empiezas a intentar gestionarlo y a controlarlo. ¿Cómo haces eso? Pues intentas que su biberón esté a la hora perfecta. Intentas que el chupete sea exactamente de la marca que le gusta. Intentas suplir con todas las tonterías y con todo el mundo del merchandising y de las exigencias que ahora la sociedad impone sobre cómo cuidar a un niño, que todo eso sea perfecto. Intentas suplir la falta de amor, que yo ahora, gracias a Dios, sé que no era falta de amor. En un momento consideraste que era una carencia afectiva con cosas, con perfecciones, ¿no? Sí, entonces entré en una dinámica, estuve unos meses bastante triste, no sé si llamarlo triste, deprimida o cómo, porque tú en el momento no... Yo me daba cuenta de que no estaba bien y que algo no funcionaba, de eso te das cuenta desde el principio, pero nunca eres consciente realmente de hasta qué punto eso es un problema. Entonces, ¿yo qué hice? Para mí, ¿qué era lo más importante para mi hija? Y cada uno tiene un criterio, pero para mí, en mi caso, lo más importante para ella era darle un hermano. O sea que fuisteis a por el segundo. Y una vez creí que me sentía mejor, inmediatamente yo tenía clarísimo que le quería dar un hermano o una hermana y que eso era para mí más importante que otras cosas. Y fuimos a por el segundo. Cuando llegó el segundo hijo, yo no tuve no rechazo, porque no fue rechazo lo que tuve con Luisa, pero sí lo llevé mejor al principio, es decir, no tuve esta inicial desapego por el bebé. Llegó Tomás, que es mi segundo hijo, y no, sentí más felicidad, sentí un apego más inmediato a él, lo cual fue un alivio tremendo. Porque dije, bueno, esto está superado, qué bien, no me siento desconectada de él, y estaba contenta, no notaba ese rechazo. Pero luego me di cuenta con el tiempo de que había entrado en una fase peor de esta historia. ¿En qué sentido será peor? Yo no sentía este desapego inicial por el segundo, pero sí soy una persona bastante con un sentido de la responsabilidad muy fuerte y sí me sentía súper responsable de esa situación, de haber traído dos personas al mundo a las que les tenía que dar todo lo que, no las cosas materiales, pero que sí les tenía que dar todo lo que yo fuera capaz de darles, ¿no? Sí. Cuando llega un segundo hijo es un caos para todo, porque teniendo dos niños pequeños la vida diaria se hace complicada, pero esto es lo que le pasa a todo el mundo. Y yo entré en esta dinámica de autodisciplina de una forma todavía más fuerte. Yo no había conseguido encontrar trabajo, pero durante todo el embarazo de Tomás había hecho un máster y a la vez me sentía muy frustrada por no poder trabajar. Muy frustrada porque sabía que no era bueno para mí misma y además porque me sentía responsable de traer dinero a casa. Yo era una persona que siempre había trabajado, que siempre había tenido una vida laboral intensa y plena y además me sentía un poco culpable de no poder aportar dinero a la economía familiar. Esto que puede parecer una tontería, a mí no sé por qué me parecía muy importante. Y se te multiplicaron los frentes, claro. Se me multiplicaron los frentes. Me daba cuenta de que para estar bien necesitaba buscar trabajo y que mis hijos estarían también mejor, creía, si yo trabajaba para no caer en una depresión, creía yo, para no caer en una depresión, disciplina. Entonces mi disciplina era buscar trabajo de una forma muy intensa, era cuidar a mis hijos de una forma muy intensa, me ponía horarios. Yo siempre he odiado el deporte, me impuse que tenía que ir al retiro
a andar, correr, cosa que odio, pues también me lo impuse. Entonces entré en una dinámica de autoexigencia de supermujer. No de supermujer porque yo no trabajaba, pero sí tenía la presión de no trabajar para ser supermujer. Exacto, o sea, de buscarse una supermujer que tiene carencias, que no está consiguiendo llegar a lo que se supone que tiene que llegar, ¿no? Exacto. O sea, estar en todas partes y llegar perfecto a todos los frentes. Sí, es una cosa más interna que eso, porque yo de este discurso era consciente desde el principio, que no podemos pretender ser supermujeres y que la sociedad hoy en día exige de la mujer muchos roles y todos ellos muy perfectos para los cuales realmente no hay tiempo en una vida en un día de 24 horas. Pero hay algo más, algo interno, que es lo que luego he comprendido que es la depresión. Yo no me notaba deprimida, porque yo no lloraba, yo no estaba triste, yo no me quedaba en la cama por las mañanas, al revés, tenía una agenda apretada, me autoimponía muchísima actividad, me exigía muchísimo con los niños, con todo. Entonces, yo no pensaba que estaba deprimida. Mi idea de la depresión era la persona que no se arregla, que no se cuida, que llora, que no se levanta de la cama. Sí, la imagen clásica que tenemos todos cuando hablamos de una depresión, ¿no? Pero sí tenía un problema de autoestima y de culpabilidad muy grande. Hoy en día a las mujeres se les exige ser madres perfectas, además con un nivel de exigencia hacia los niños que no existía hace años. A mí, mi madre no me leía cuentos todos los días, no me llevaba al parque todos los días, no me llevaba a ver la última película que hubiera salido siempre, no había esa exigencia que hay ahora con los niños, y mi madre era una buena madre. Desde luego. Pero ahora todo eso se exige, con lo cual tienes que ser madre perfecta, tienes que ser una profesional perfecta y realizada profesionalmente, y además tienes que estar buena. Tienes que ser guapa para la sociedad, para tu marido, para ti misma, para lo que sea, pero tienes que ser guapa. Vida social y disfrutarlo. Exacto. Y además disfrutarlo todo, porque no puedes contar que una de estas patas te ha flaqueado, porque está bastante prohibido en nuestra sociedad contar los problemas porque es un síntoma de debilidad. Y el segundo factor que yo creo que a mí me ha ayudado mucho a aceptar esto que me ha pasado, eso es uno, pero creo que también hay un problema fisiológico. O sea, hay algo que hormonalmente, y esto luego lo he conseguido solucionar, que no sé si es hormonalmente, yo no soy médico, pero no termino de saber la razón, pero que hay una parte que en tu cuerpo, en tu cabeza hay un líquido que hace clic y que de repente no funciona y eso tiene solución. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo superaste todo esto? Una de las cosas que pasa con esto, como te digo, es muy difícil darse cuenta de que uno está mal. Uno darse cuenta, y cuando te das cuenta es muy difícil asumirlo, porque ¿cómo va a ser que yo no soy capaz con lo bien que lo estoy haciendo, de... ¿Cómo es que yo, que no soy tonta, que soy fuerte, ¿cómo es que yo no soy capaz de manejar esto? Si esto es una situación que todo el mundo ha tenido hijos. ¿Por qué no soy capaz de manejar esto? Es imposible, yo tengo que salir de esto sola. Entonces tú peleas contra eso. Y yo, gracias a que mi marido me ayudó mucho a darme cuenta que a lo mejor alguien me podía ayudar, y eso se lo agradezco mucho a mi marido, yo pedí ayuda. Y yo hago este vídeo en parte porque quiero decirles a las mujeres que pasan por una situación así, que por favor pidan ayuda. Porque se pasa muy muy mal, es muy duro, y que aunque es dificilísimo tomar el paso de pedir esa ayuda, cuando la tomas te alegras tanto, cuando pides ayuda y alguien te ayuda te alegras tanto, y es cuando te das cuenta realmente de lo mal que estabas, vuelves a ser tú y eres consciente de la magnitud de lo que has vivido. Y eres consciente de la magnitud de dónde estabas. O sea, yo tenía una sensación de ira permanente contra todo dentro, que ahora me doy cuenta de lo fuerte que era, ahora que se me ha ido. De hecho, una de las características de la depresión es esa ira, o sea, esa ira que no se ha exteriorizado, que no ha salido, se convierte en una depresión, ¿no? Entonces, como
lo que tú cuentas a mí me parece especialmente valioso por el hecho de que no son los aspectos o las circunstancias más típicas que podríamos hablar de una depresión, que es más fácilmente detectable, sino que en cada persona el proceso es diferente. Las causas, las circunstancias, incluso los síntomas pueden ser diferentes, ¿no? Y el hecho de que se sale con ayuda. Claro, yo cuando empecé a estar bien, mejor, no bien, sino mejor, ya era consciente del problema que tenía. Yo personalmente, y cada uno encontrará su solución, cada mujer puede encontrar su solución. La mía fue ir a terapia con una psicóloga y luego recibí medicación que me recetó el médico de cabecera de la Seguridad Social. Para mí la combinación de las dos cosas ha sido mágica, pero cada uno tiene que encontrar su... No es, Sí, su solución, es su buscar medida. ayuda y encontrar qué es lo que a ti te va. Y yo, la tercera cosa que me ayudó es que cuando ya estaba mejor, empecé a investigar en internet y me di cuenta de que no pasa nada, de que esto le ha pasado a muchas mujeres, pero nadie habla de esto, nadie reconoce que ha habido un momento en el que no ha querido a sus hijos, porque es un sentimiento muy duro de asumir y es un sentimiento que da vergüenza asumir. Y que para ti misma es doloroso y chocante, Es muy ¿no? doloroso como asumir. como para sacarlo. Entonces se pasa muy mal y la culpa es muy dura de llevar todos los días. Entonces lo que yo quiero decir aquí es que hay que pedir ayuda, sea la que sea, que no siempre tu ayuda está en tu entorno, porque tu amiga no siempre te va a entender, porque a lo mejor ella ha tenido una maternidad totalmente feliz, Sí, o sea, como es la mayoría de los casos. Pero entonces hay que pedir ayuda a quien te pueda escuchar, que no siempre van a ser las personas que te han escuchado hasta ese momento. Una de las cosas que me gustaría insistir, que es otra razón para pedir ayuda, es que yo cuanto más me esforzaba por estar bien y más ponía de mi parte por estar bien, peor estaba, porque estaba en una dinámica de la que yo misma no me podía sacar y nadie de mi alrededor me podía sacar, solo una ayuda exterior. Eso es muy importante, por eso hay que pedir ayuda fuera. sí. Y muchas veces ese fuera no vale con que sea un amigo con muy buena voluntad que te quiere mucho, No. tu familia. No, porque no lo van a entender. Eso es. No necesariamente, y casi siempre me imagino que no lo entienden, de hecho. Entonces, ¿ahora cómo es tu vivencia de la maternidad? Sí, yo afortunadamente, gracias a que me di cuenta de esto y que pasé a la acción, hoy por hoy puedo decir que soy una madre feliz, que veo a mis hijos y se me cae la baba, que siento todo lo que al principio me faltaba y que, bueno, me da pena no haberlo sentido en un primer momento, pero ha merecido la pena y que esto se pasa, que a mí ya se me ha pasado. Eso es, eso es. Muchas gracias, Mercedes. Ni nada más.